El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Con esa voz antigua y firme comienza la historia que sigue, la historia de un hombre cuya fe sería tallada en la fragua del dolor, hasta brillar con una luz que no depende del favor del mundo. Había en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Era varón íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su casa era extensa como un valle de paz, sus campos estaban cuajados de rebaños, y sus tiendas resonaban con la risa de hijos numerosos. Cuando amanecía, el aroma del cordero y del pan recién horneado subía al viento. En sus manos convergían testigos de justicia, cuidaba de los pobres, daba rescate a los necesitados y ofrecía ofrendas en el lugar santo por temor de que alguno de sus hijos hubiese pecado en su corazón. Era hombre señalado por la prosperidad, sí, pero también por una práctica constante de reverencia. Su vida no era solo abundancia, sino fidelidad. Antes de que las noticias empezaran a llegar, en el cielo hubo reunión. Sucede que vinieron a presentarse delante del Altísimo los hijos de Dios, y entre ellos apareció el acusador. Este habló con aspereza. ¿Acaso teme Job a Dios sin motivo? ¿No es sino porque lo has cercado y lo has prosperado? El acusador pidió permiso para probar la sinceridad de aquel temor, para golpear lo visible, para remover la bendición y desnudar el corazón que parecía íntegro. El Señor permitió la prueba y puso término al poder del acusador. No tocarás su vida. Con ese permiso, la vida de Job comenzó a desmembrarse en avisos y gritos. El primer mensajero llegó al amanecer, con polvo en los pies y hálito de caballo. Entró jadeante a las tiendas y declaró: «Los sabios vinieron por los camellos de Job y los tomaron. Mis señores fueron muertos a espada, solo escapó yo para contarlo». Antes de que el asombro y la confusión se asentaran, otro sirviente apareció en la puerta, con ceniza en las vestiduras. Fuego cayó del cielo y consumió las ovejas y los pastores. Yo solo escapé para traer la noticia. Y apenas el pueblo podía imaginar mayor quebranto, otro vocero irrumpió como vendaval. Los caldeos vinieron y tomaron los camellos, mataron a los siervos a filo de lanza, solo yo escapé para contarlo. Y mientras los rostros en la tienda se tornaban como barro húmedo bajo el sol, un último mensajero, con las manos temblando y la voz hecha de polvo, dijo: «Un viento terrible vino del otro lado del desierto. Las casas donde estaban tus hijos se derrumbaron sobre ellos, murieron todos. Solo yo escapé para decirlo». El dolor entró en la casa de Job como lluvia helada. Sus manos, acostumbradas a bendecir y a ofrecer, ahora temblaban sin consuelo. Sin embargo, en medio del naufragio de todo lo querido, Job se levantó, rasgó su manto en señal de luto y se cubrió de polvo. No pronunció cálculo ni venganza, no invocó la explicación pronta de los sabios del pueblo. Cayó en tierra, en la estepa de su asombro, y dijo palabras que a la postre se convertirían en un emblema. Reconoció que todo lo que había era don de la mano de Dios, y que la mano que da también puede sostener sin ser comprendida cuando toma. En su boca hubo adoración y entrega, y aunque el corazón se le desgarraba, el temor reverente permaneció. La prueba, no satisfecha con tomar bienes y parientes, avanzó hacia la intimidad del cuerpo. Vino la segunda agresión, de nuevo la noche, y con ella una enfermedad que minó la piel de Job, cubriéndole de llagas dolorosas. La piel que había acariciado corderos y abrazado hijos se convirtió en cárcel de dolor. La esposa, abrumada por la desesperación que la carcomía, miró a su marido y le dijo, tal vez con voz hecha de astillas: «¿Aún perseveras en tu integridad? Maldice a Dios y muere». Sus palabras no son sentencia doctrinal, sino grito de quien se hunde. Todo lo humano cabe en esa desesperación. Job respondió sin aspereza, mostrando la templanza que le quedaba. Rechazó la invitación a la blasfemia y prefirió la obediencia dolorida antes que la revancha contra el Creador.
En medio del silencio forzado por el luto, llegaron nombres de antaño, 3 amigos, hombres de nombre y de palabra, que al enterarse de la calamidad se encaminaron hacia las tiendas con el peso de la compasión. Elifaz, hombre provisto de experiencia y tono sosegado. Bildad, de respuestas cortantes y aliento en la tradición. Sofar, de palabra pronta y juicio severo. Al llegar, se sentaron a su alrededor. Vieron su rostro, su cuerpo cubierto de ceniza y llagas, y por 7 días permanecieron en silencio junto a él, como si el silencio fuera la primera liturgia del dolor. No pronunciaron juicio ni argumento, simplemente se quedaron. Esa espera, ese velar sin palabra, fue un signo de amistad que honra la pena. Pero el silencio no tardó en romperse bajo la presión de preguntas teológicas y de la necesidad humana de ordenar el mundo por causas y efectos. Los amigos, movidos por convicciones antiguas, comenzaron a hablar. Elifaz, con voz que quería ser consuelo, sugirió que la rectitud no está exenta de prueba, y que a veces la enseñanza viene en la corrección. Bildad, recordando los dichos de los ancianos, reclamó que la tradición enseña que el mal acompaña al que obra malamente. Sofar, con voz punzante, afirmó que la medida de la culpa suele ser oculta, y que la severidad divina se muestra cuando la humanidad se aparta. Uno tras otro, desplegaron ante Job un mapa simple. Si sufres, algo escondes. Si prosperas, tu mano es pura. No buscaban maldad en su amigo, sino certeza para no derrumbar su propio orden moral. Job, sin embargo, no aceptó la ecuación tan fácilmente. Su lamento se abrió como una herida de palabra. Habló de noches sin consuelo, de un anhelo de explicación que no encuentra cauce, de palabras de denuncia dirigidas no a los hombres, sino a la tumba de su paz. No culpó a Dios con blasfemia, pero sí exigió audiencia. ¿Por qué, si ha de reinar el justo, debe el justo padecer? En su discurso emergió el grito del alma que espera la justicia en el recinto del mundo. Fue un reclamo que no buscó venganza, sino diálogo. El intercambio entre la lógica amiga y la experiencia doliente se fue tensando. Los argumentos se volvieron más acerados, y la presencia de Dios, que al comienzo era recuerdo y reverencia, se transformó en interrogante. Surgieron las frases que siempre se han repetido en los corazones angustiados. Si eres justo, Dios te guardará, si no, pagas. Job refutó, no con teorías, sino con su vida herida. Su integridad era patente, su cuidado por los pobres innegable. Sin embargo, el dolor le había alcanzado. Mientras los debates crecían, apareció un joven llamado Eliú, hijo de otro linaje, que esperaba para hablar y cuya sangre ardía con otra visión. Él reprochó a los mayores su premura en juzgar y sostuvo que la disciplina divina puede tener propósito formador y no solamente punitivo. Planteó que el sufrimiento, en manos de Dios, puede ser voz para corregir, llamar y enseñar. Si bien su tono fue apasionado, añadió una nueva nota a la discusión. Quizá no hay fórmulas sencillas para medir la mano de lo divino. La tensión escaló hasta que el cielo mismo dio su respuesta. Sucede que el Señor habló desde un torbellino. No fue una respuesta humana, no explicó el porqué con argumentos morales. Más bien, con la solemnidad de quien ha trazado los límites del mar y aprende al hombre la medida de su finitud, interrogó a Job sobre la creación. Preguntó por las raíces de la tierra, por las puertas del alba, por la casa del viento, por el alimento del leviatán y el descanso del behemoth. Habló de bestias y mares con tal grandeza que sobrecogió la mente humana. No se trató de negar la experiencia del sufrimiento, sino de colocarla en la relación entre creador y criatura. Hay un horizonte que excede la mirada limitada del hombre. En esa voz del torbellino hubo llamado a la humildad y a la confianza, y Job, enfrentado a la majestad divina, reconoció su pequeñez. Se cubrió de polvo y ceniza, sus palabras se volvieron de arrepentimiento y de nueva reverencia. Mis ojos te habían buscado, Señor. Ahora, al verte, me aborrezco y me arrepiento.
Tras la tormenta de la palabra divina, el Señor se dirigió severamente a los 3 amigos que habían pronunciado juicios apresurados. Los reprendió por no haber hablado bien de él, por intentar explicar torpemente lo insondable. Ordenó que trajeran sacrificios y que Job intercediera por ellos, uniendo así la restauración de la verdad con la misericordia. Y fue entonces cuando la mano de la restitución, misteriosa y generosa, comenzó a obrar. Dijo el Señor que a Job se le devolvería el doble de lo que había perdido. Sus rebaños crecieron como jardines tras la lluvia. Los siervos regresaron, la risa de los hijos volvió a llenar las tiendas. Se le dieron también más hijos. Su vejez se colmó de días de paz. La prosperidad retornó, no como simple canje por dolor, sino como signo de la fidelidad de quien ve más allá de la calamidad. Job vivió muchos años y murió anciano, lleno de días. Hay en esta historia algo que trasciende la sucesión de hechos. No se trata de una lección mecánica donde riqueza y aflicción siguen fórmulas previsibles. Es la muestra de que la integridad puede permanecer cuando todo lo aparente se quiebra, que la soberanía divina no siempre se traduce en explicaciones humanas, sino en llamado a confiar. Job no obtuvo en su vida un catálogo de razones, obtuvo, en la final, restauración y una comunión nueva con el Dios que habló desde el torbellino. Si hoy has sentido el peso de pérdidas incomprensibles, si te has sentido acusado por voces que confunden la piedad con simple beneficio, recuerda la imagen del polvillo en las manos de Job y el torbellino que le habló. La fidelidad se prueba en la secuencia de lo perdido y la espera. No prometo fórmulas, te ofrezco una historia que sostiene. Tu fe puede mantenerse en la noche más oscura porque está fundada no en lo que posees, sino en aquel que gobierna las profundidades. Quédate conmigo hasta el final. Acompaña esta narración hasta que podamos recoger las aplicaciones que transforman la historia de Job en luz para la tuya. Si esta palabra te hace bien, suscríbete al canal, activa la campana para no perder futuras lecturas de la Escritura y deja un signo de apoyo con un like. Ahora volvamos a la tienda, al polvo, a la voz que sigue hablando en silencio. Después de la restauración externa de su nombre, hay que mirar con detenimiento las jornadas intermedias, donde Job discute con sus amigos, donde la teología se vuelve espejo y herida. En la tienda deteriorada, la voz de Elifaz se elevó primero con una mezcla de ternura y certezas heredadas. ¿Acaso hay hombre puro ante Dios? ¿Puede el que vive en pecado esperar descanso? Quizá, amigo, hay algo que ignoras. No culpes al cielo sin antes mirar tu propia casa. Job respondió con preguntas que eran gemidos. Si he de acudir a la justicia, ¿dónde hallo al juez? ¿Por qué me alcanzan azotes si mi mano no ha encontrado engaño? Sus palabras no eran de orgullo, sino de búsqueda. Bildad, aferrado al derecho de los antiguos, pidió claridad. Si no hay rectitud, ¿cómo se esperan frutos? Mira, la posteridad de los malos será corta, la de los justos firme. Sofar, que no traía consuelo sino urgencia, sostuvo que la medida de la culpa no siempre se ve y que Dios, en su pureza, corrige duramente. Los diálogos se sucedieron como olas. Cada golpe traía una réplica, y cada réplica aumentaba la fatiga del que sufre. Job, en sus discursos, denunció la incomprensión del mundo y clamó por un árbitro. La comunidad de hombres, que a menudo pretende ordenar la providencia en normas, quedó expuesta como insuficiente para abrazar el misterio. Fue en ese punto cuando Eliú, aún joven y ardiente, solicitó palabra. Él reprochó a los veteranos su silencio crítico, y a Job le ofreció una perspectiva de disciplina redentora. Quizá el dolor es mano que corrige para llevar al hombre a mayor humildad. No era una palabra fácil de acoger, pero añadió una nueva voz al coro. Antes de la palabra final de Dios, hubo un momento sagrado de calma, 7 días de mutismo, en los que la tienda de Job se pobló de polvo y de quietud. El luto y la amistad tejieron una liturgia sin palabras. Los vecinos comprendieron, por un tiempo, que la compañía puede ser verbo sin verbo.
Y sin embargo, aunque el relato habrá de llevarnos aún al torbellino y a la voz que interroga los cimientos del cosmos, conviene detenerse ahora en el lugar donde la humanidad se desvela, la espera. Job esperó, y en la espera se midieron su paciencia y su fidelidad. Esperar no es pasividad, es permanecer con las manos vacías pero los ojos atentos, confiando en aquel que puede restaurar más allá de la restitución material. La historia prosigue, y lo que vendrá serán preguntas más profundas, imágenes de criaturas inmensas que Dios nombra para recordar su poder, y el ofrecimiento de restauración que no borra el camino sufrido, pero lo integra en una obra mayor. Permanece atento, la voz del Señor desde el torbellino aún debe resonar de nuevo, y la enseñanza práctica que nace de ella aún debe ser recogida para tu vida. Y habló el Señor a Job desde el torbellino, y su voz llenó el cielo y la tierra. No trajo fórmulas ni catalogó causas, trajo preguntas que arremetían contra la soberbia del hombre y recordaban los límites del saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, dijo el Señor. ¿Quién señaló sus medidas? ¿Quién tensó la soga sobre ella? ¿Sobre qué fueron clavados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular, mientras las estrellas cantaban y las mañanas clamaban juntas? Palabras que no buscaban humillar por humillar, sino reubicar el corazón de Job ante la magnitud del que obra sin ser medido por la lógica humana. El Señor habló de criaturas colosales y de misterios que la mirada humana apenas roza. Mostró los caminos de las aves al atardecer, la sabiduría encerrada en los oídos de la nube, los recodos del mar que se contienen dentro de límites que no se alteran. Nombró al Behemoth de pastos junto a las aguas, a quien solo él conoce en su fuerza, a quien ocupa la ribera y sacude su cola como un cedro. Habló del Leviatán, cuya respiración enciende carbones, y cuya ira no se domeña con garfios. Describió escamas, furia y orgullo, y preguntó, ¿podrás sacar al Leviatán con anzuelo, o atarle la lengua con cuerda? Las imágenes eran inmensas como el firmamento, y en su audacia recordaron que hay órdenes mayores que las medidas del juicio humano. Ante esas preguntas, Job se quedó en silencio, no porque encontrara respuestas nuevas, sino porque las palabras de Dios presentaron un horizonte tan vasto que la queja se volvió pequeña. No fue una confesión forzada de culpabilidad en sentido jurídico, fue el reconocimiento de la pequeñez humana ante el autor de lo ancho y lo hondo. Job no recibió de Dios una explicación detallada de su dolor, pero obtuvo algo que su corazón necesitaba, la compañía de la voz soberana que revela más que razones, revela la presencia. Cuando el Señor concluyó su palabra, Job respondió desde la humildad del hombre que ha sido atravesado por la experiencia. He conocido de oídas de ti, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dijo. No fue un arrebato retórico, fue la conversión de quien había pedido un juez y halló al juez que supera sus esquemas. La restitución no fue un premio automático por la confesión, sino la apertura de un nuevo diálogo entre un hombre quebrantado y el Dios que sigue siendo fiel en medio del misterio. Entonces el Señor se volvió contra los que habían hablado sin entender. Reprendió a los amigos de Job por haber hablado lo que no era recto sobre él. Les ordenó ofrecer sacrificios y mandar a Job que orara por ellos, pues la intercesión del que sufre sería el puente para la gracia. Ellos hicieron según el Señor mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. La escena es de una redención comunitaria. El que sufre no queda aislado en su dolor hasta la vindicación del error humano, sino que su voz, convertida en oración, trae reconciliación. Y restituida la comunión, el Señor restauró la fortuna de Job. Quitó su aflicción y multiplicó sus bienes, le dio el doble de lo que tuvo antes. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, les puso nombres que hablaban de belleza y dignidad. Job vivió aún muchos años, vio crecer a sus hijos y sus nietos, y murió viejo y lleno de días. No se presentó ante el lector una fórmula para evitar la penuria, sino el testimonio de que la fidelidad, sostenida en la noche, puede ser integrada por Dios en un relato más amplio de justicia y misericordia. Lee esto con atención, no para asegurar que cada pérdida encuentre una compensación material idéntica, ni para prometer un esquema mecánico de prosperidad,
Lee para aprender la lógica divina que atraviesa el libro. Hay momentos en que la explicación humana fracasa. Hay consejos bien intencionados que, por estar cimentados en supuestos limitados, hieren en vez de consolar. Hay, sin embargo, la posibilidad de que la voz de aquel que conoce los abismos reconcilie lo que el humano separó: dolor y propósito, lamento y sabiduría, ruina y comunión. ¿Qué hacer entonces cuando la noche no cede y las preguntas queman la garganta? 3 actitudes surgen con fuerza del recorrido de Job. 1. Permanecer en la honestidad ante Dios y ante los demás. Job no disfrazó su queja ni sus dudas, las articuló con crudeza. La fe que prospera no expulsa la honestidad, la reclama. Llevar las heridas a Dios en lenguaje sincero es permitir que la verdad del corazón sea vista por la luz que sana. 2. Evitar la teología de cajón que convierte el sufrimiento en ecuación moral sencilla. Las respuestas prontas de los amigos mostraron más su necesidad de controlar la realidad que su compasión por el herido. Aprende a escuchar antes de querer explicar. Aprende a acompañar antes de juzgar. 3. Confiar, no por ignorancia del dolor, sino por reconocimiento de la soberanía que no se deja encerrar. Confiar no es renunciar a la justicia humana ni a la acción responsable. Es colocar la propia historia dentro de la grandeza de quien conoce los confines y los secretos del corazón. Mientras tanto, la figura de Job nos obliga a una última tarea: la intercesión por aquellos que nos hicieron daño o hablaron sin amor. El hecho de que Job orara por sus amigos después de todo lo vivido no cancela la verdad del reproche divino, pero muestra que la oración puede reconciliar relaciones fracturadas y devolver la armonía a una comunidad quebrada. La misericordia en esa escena no anula la verdad, la restituye en su integridad. Si hoy te hallas en un valle parecido al de Job, vacío de respuestas, rodeado de palabras que no consuelan, buscado por la sensación de injusticia, no cierres la puerta al diálogo con Dios. No esperes que la voz divina sea siempre una explicación. A veces es una reorientación del corazón, de la demanda a la humildad, de la queja a la contemplación. Permanece en la espera activa. Ora con honestidad, mantén la comunidad que sabe acompañar sin teorizar, y deja que la soberanía divina vaya reordenando las piezas rotas. Queda por delante el eco de lo que Job vivió, la reparación de lo humano a través de la intervención divina, y la nueva comunión que lo hizo ver con ojos distintos. Pero también queda la tarea práctica: aprender a ser la clase de amigo que no amplifica la herida, la clase de creyente que no exige respuestas inmediatas, la clase de orador que sabe pedir por otros aun cuando su propia historia sigue abierta. Permanece conmigo. En lo que sigue habrá más imágenes: la fuerza de las criaturas, la liturgia del arrepentimiento, el lugar donde la esperanza vuelve a florecer, y recogeremos paso a paso lo que estas escenas enseñan para las heridas reales de tu vida. La fuerza de las criaturas que Dios pone ante Job no es un mero despliegue de poder para impresionar, es una lección que rehúye la seguridad de categorías humanas. Cuando Yahvé describe al Behemoth y al Leviatán, no está narrando fábulas, está recordando que hay realidades mayores que nuestras manos y que nuestros juicios. Estas criaturas, con su robustez y su misterio, funcionan como signos, señalan límites. Señalan sobre todo que el mundo que habitamos no se pliega siempre a nuestras expectativas de orden moral inmediato. Hay un orden creado, con ritmos y fieras que no obedecen a la lógica humana del premio y el castigo que queríamos imponer sobre la experiencia de Job. Fíjate en el tono con que el Señor habla desde el torbellino. No explica todas las causas, convoca a la mirada. ¿Sabrás tú anudar las ligaduras del Leviatán? ¿Podrás tú apresarle con anzuelo o sujetarle con cuerda a la lengua? Son preguntas que arrancan a Job del pensamiento cerrado y lo sitúan ante la vastedad. Lo que Dios despliega es una pedagogía, no una receta para calcular el sufrimiento, sino la apertura de los ojos al asombro. Job, que hasta entonces había buscado razones con la exactitud de quien arma un argumento, recibe ahora una corrección suave y profunda. La sabiduría no se agota en la explicación.
La sabiduría contiene la capacidad de habitar el misterio sin apaciguarlo con respuestas banales. Es aquí donde la liturgia del arrepentimiento halla su forma más auténtica. No se trata de un discurso teatral de humillación, sino de una conversión del lenguaje y del ser. Job no finge olvido ni olvida la gravedad de su experiencia. Su «me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza» es la palabra de quien renuncia a sostenerse sobre certezas que reducen a Dios y que empobrecen al hermano. El arrepentimiento que exige el texto no es un autoacusarse para obtener favor. Es una reorientación interior que reconoce la propia pequeñez frente al misterio divino y la propia fragilidad frente al prójimo. Es, también, la disposición para ser integrado otra vez en la trama comunitaria que sufre y llora. Observa cómo esa liturgia no se realiza en soledad absoluta. La restituida comunión exige actos concretos, la oración por los amigos, la mediación que sale de la boca del peregrino restituido. Orar por aquellos que nos hicieron daño no borra la falta ni exime del juicio. Hace posible la dignidad restaurada del otro y la reconstrucción del tejido social. Hay un gesto teológico que atraviesa esto. La misericordia no suprime la verdad, sino que la realinea. El que ora por quien lo hirió está restituyendo la relación en el reino de la reconciliación. Está haciendo palpable que la justicia y la misericordia pueden coexistir bajo la mirada de Dios. Del mismo modo, la recuperación material que el texto relata, los bienes multiplicados, los hijos que vuelven a nacer en la casa, no debe leerse con lentes de cálculo inmediato. Es una narración que afirma que la restauración de la integridad humana puede tener manifestaciones concretas. Trabajo recuperado, relaciones reparadas, familia que crece. Pero el centro no es la doble compensación como garantía universal. El centro es la reintegración del hombre en el orden de la gracia y de la comunión. Job envejece, ve hijos y nietos. Su historia culmina en un testimonio de plenitud que no reduce la vida a saldo contable, sino que la restituye a su sentido profundo, ser habitada por la presencia que da vida. ¿Qué lecciones prácticas recoge esto para quien hoy todavía llora sin respuesta? Primero, permite que el asombro sustituya a la prisa por resolver. Cuando la fe se convierte en una herramienta para justificar todo, deja de ser fe y se torna dogma autorreferente. En su lugar, aprende a detenerte ante los signos mayores, la creación, la palabra divina, la fragilidad humana. Segundo, cultiva una comunidad que escucha. El peligro de las respuestas rápidas radica en que colman la conversación sin sostener al herido. La amistad verdadera acompaña, no pretende cerrar la herida con frases hechas. Tercero, practica la oración que intercede por la integridad del otro, incluso cuando la propia historia siga abierta. Orar por quien nos lastimó no es quebrar la memoria, es habilitar el terreno para que la verdad de Dios haga justicia en su propio modo. Además, hay una enseñanza sobre la humildad intelectual. La sabiduría de Job, depurada, no termina en una teoría, termina en una disposición, la de aceptar que el saber humano es finito. Esto no es una llamada a la ignorancia, sino a la modestia. Saber interrogar a Dios con veracidad como hizo Job, permite que la palabra divina actúe no como explicación inmediata, sino como forma que transforma el alma. La revelación que llega desde el torbellino no se suma a un cúmulo de proposiciones, sino que reordena el corazón. Por eso, el papel de la liturgia, del silencio orante y del arrepentimiento es crucial. Son prácticas que hacen habitable el misterio. Finalmente, la historia de Job nos lanza hacia la esperanza activa. No es una promesa de evasión del dolor, sino una garantía de compañía. El Señor no promete la ausencia de caída, sino la presencia que acompaña en la caída. Esa compañía se manifiesta en la restauración, sí, pero también en el hecho de que la voz humana que ha sido escuchada por Dios no caiga en la desesperación definitiva. La esperanza florece en la relación restituida, en la reconciliación comunitaria, en los nombres dados a los hijos, en la continuidad de la vida.
Es una esperanza que se aprende, que se cultiva con oración honesta, con acompañamiento paciente y con la asunción de límites. Si guardas este relato en el pecho, haz 2 cosas concretas hoy. Aprende a esperar con honestidad y practica la misericordia en actos simples. Esperar con honestidad significa llevar a la presencia de Dios tu queja sin disfrazarla. La honestidad no anula la fe, la hace más verdadera. Practicar la misericordia en actos simples, reconciliar una palabra, sostener a alguien que llora, orar por el que falló, es permitir que la comunidad sea el canal por donde la justicia de Dios restaura lo que se ha quebrado. Termina este recorrido una imagen, la de Job, viejo y lleno de días, sentado en la casa donde la risa de los niños ahora se mezcla con la memoria del dolor. Esa casa no es un ícono de prosperidad mecánica, es el símbolo de una vida que fue atravesada, interrogada y finalmente integrada por la gracia. Si hoy tu casa está en silencio por el pesar, recuerda que la historia no concluye en el silencio. La historia puede abrirse a la palabra que restaura. No te apresures a cerrar el lamento ni a cubrir la herida con teologías hechas. Antes, permite que la verdad del corazón se presente ante aquel que conoce los abismos. Si estas palabras han encontrado eco en tu interior, compártelas con quien necesite escuchar una palabra que no promete soluciones fáciles, sino compañía y reverencia. Vuelve a ellas cuando las preguntas pesen en la garganta. Léelas como quien regresa a una liturgia que sostiene más que explica. Y camina, con paso humilde, en la comunidad que sabe acompañar sin teorizar y que ora sin venganza. Que la paciencia y la humildad te acompañen. Que la oración sincera haga de puente entre tu queja y la paz que solo Dios puede dar. Guarda la lección de Job. Persevera en la honestidad. Evita las teologías de cajón. Confía en la soberanía que no encierra el misterio. Y ora por la restauración del otro, incluso cuando tu propia historia no tenga todavía un desenlace visible. Vive entonces estas palabras como práctica. Cada vez que la queja suba, no la ocultes. Preséntala en la liturgia del silencio y ofrece, junto con tu clamor, gestos de misericordia hacia quienes te rodean. No uses la fe para cerrar preguntas. Úsala para mantener la conversación abierta con Dios y con la comunidad que te sostiene. Si estas reflexiones han tocado tu corazón, compártelas con quien necesite compañía más que respuestas. Guarda este texto como una pequeña liturgia personal. Léelo cuando la angustia sea espesa, repítelo cuando la esperanza parezca frágil, y deja que la oración te vuelva a poner en pie. Que la paciencia, la humildad y la ternura te acompañen. Que la gracia haga habitable tu dolor y transforme la espera en camino hacia la restauración. Amén. Que la paz que sostuvo a Job sostenga también tu corazón hoy. Camina en la paciencia, acompaña con ternura y permite que la comunidad sea refugio de silencio y palabra. Si estas reflexiones te han consolado, compártelas con quien las necesite. Que Dios te guarde. Amén.